Muy buenas tardes y por lo que creo ver, ya estaríamos en el aire. Vamos a confirmar si es así. Yo la Vamos, estoy revisando, aún no veo la vamos a ver nuestro conexión. primer programa, a ver cómo vamos saliendo en vivo. Ahí yo creo que estamos saliendo, ahí yo me veo. Así que vamos a darle a todas las muy, pero muy buenas tardes. Aquí volvimos, ¿no? Con mi copartner querida Zulema Lucía León Valle. Hemos vuelto a nuestras conversaciones sobre apego. ¿Cómo está Zulema? Feliz, encantada. 2024 con grandes invitados, siempre que queriendo mucho conversaciones sobre apego y estamos muy felices de poder aperturar este año con este invitado Perú. Absolutamente. Empezamos un año para seguir hablando de temas que tienen que ver con bienestar, que tienen que ver con promover la salud, con prevenir también en muchos casos. Así que vamos a empezar este nuevo programa, el primer programa del año, y elegimos con Zulema un tema que nos pareció de verdad interesante como para empezar. ¿Nos querés contar, Zuleima, de qué se trata este programa que elegimos para empezar? Estás muteada, así que así te podemos escuchar. Este programa lo hemos elegido para hablar de crianza respetuosa, teoría del apego, los alcances, que pudiéramos también como reeducarnos y reeducar a toda la comunidad que a veces tiene muchas preguntas alrededor de este tema. Entonces quisimos empezar con un tema suave, pero que es de mucha actualidad para las familias del mundo. Entonces, por ahí Sí. nos vamos a enfocar el día de hoy. Exactamente, temas de actualidad porque tienen que ver con crianza, con estas nuevas maneras de criar, desde la constitución familiar, desde los avances de la tecnología, el tema de los límites, todo esto que tiene que ver entonces con entender la crianza y entender de qué hablamos cuando hablamos de crianza respetuosa. Zuleima, ¿te parece entonces empezar con Carlos, si tienes la presentación ahí a mano, para entonces empezar con nuestro primer invitado, que se llama Carlos Santiago Cano Rodas? Y es de Ian, Colombia. Colombia. Ahí estaba dándote el pie. ¿Quieres presentarlo, Zuleima? Claro que sí, encantada de presentar a Carlos Santiago Cano Rodas. Él es profesional en desarrollo familiar por la Universidad Católica Luis Amigó, especialista en terapia familiar sistémica y en trabajo social por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Además, ha sido docente universitario en facultades de psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Católica Luis Amigó, San Martín, Universidad de Envigado, y también ha venido trabajando desde como directivo en una de las importantes una red muy importante en Colombia desde 2018 para temas de crianza, cultura familiar, teoría del apego, enfoque sistémico, unidad familiar, colegio, medios de comunicación y familia, afectividad, sexualidad y amor. Además, es importante reconocer que Carlos es magíster en terapia familiar por la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y es esposo de Lina González, papá de María Paz, Benjamín, José María, que ya partió, y de Fátima. Bienvenido, Carlos. Gracias por siempre invitarnos a recordar a tu familia. Saludos a los que ahorita nos están viendo por acá. Muchas gracias, Leima, y a todas pues, por esa invitación tan rica. Siempre pues conversar sobre el apego es fascinante porque nos da todas las posibilidades, ¿cierto? A mí me gusta mucho hablar a los papás. Yo trabajo en una red educativa, una red de colegios, y pues ver eso en como en primera línea, ver todas las etapas que las familias atraviesan, las preguntas que tienen, los miedos que enfrentan, y pues ser parte de ese equipo que acompaña es una dicha. Es muy rico poder escuchar esos temores, que también hablan de una historia, pues una historia de apego que todos tenemos, y pues hacer esto a la vez mientras está uno educando, mientras está prestando ese servicio o ese acompañamiento terapéutico, pues creo que es un ambiente muy fértil para hablar de apego. Tengo la oportunidad pues de fusionar esas dos áreas, tanto de la terapia como de la educación, y pues es una verdadera dicha, sobre todo porque estoy en una etapa que en pleno pues me implica a mí en mis competencias parentales, bueno, cómo fue mi historia, cómo me acerco yo a mis hijos, a cada uno de manera distinta. Y quisiera empezar por ahí. No sé si arranco de una vez con mi introducción o escuchamos la presentación o vamos presentándolas a cada una poco a poco, ¿cierto? Igual, esta es una conversación entonces, eh, ¿cierto, Sí, Vanessa? la idea, Carlos, entonces es escuchar un poco desde tu óptica, desde Ok, tu ok. Bien, experiencia, bien.
desde Perfecto. de tus ojos, ¿de qué hablamos Sí, cuando sí, sí. hablamos entonces de crianza respetuosa? Ok, bien, muy bien. Entonces, claro, es interesante ver que realmente es la teoría del apego la que da como pie a que se hable ya de la crianza desde un punto de vista que realmente trasciende la práctica o la metodología, una estrategia. No es simplemente una estrategia, no es simplemente un ABC de cosas que se hacen para obtener un resultado esperado o un resultado querido, sino que realmente pues cuando se habla de la crianza respetuosa como resultado de un proceso consciente de apego, pues por supuesto estamos hablando allí de algo que, como lo decía al principio, está lleno de posibilidades y que siempre nos da la oportunidad a los papás y a quienes acompañamos a los papás, pues de poner el foco en donde corresponde y es en el corazón de los papás. Entonces a mí me gustaría pues empezar precisamente cuestionándonos un poco acerca de esta sensación que nosotros creamos en nuestros hijos mientras ellos van creciendo. Podríamos ver aquí un puente colgante en esa imagen pues que tengo yo aquí, la voy a ampliar por un momento. Es una imagen pues que nos llama un poco como a la reflexión, bueno, yo qué tipo de puente soy para mis hijos, ¿sí? Yo soy un puente que está bien agarrado de sus extremos, al que no le faltan peldaños, mi hijo puede estar ahí seguro, caminando de un lado al otro en su desarrollo afectivo, en su desarrollo intelectual, en su desarrollo pues, a nivel cerebral y todo esto. Lo puede hacer y puede explorar, puede jugar, puede gozar la etapa que está viviendo. Porque cuando hablamos de apego, muchas veces hablamos de eso como si fuera una habilidad extraordinaria que el niño desarrolla o una habilidad extraordinaria que algunos papás tienen, no todos, y no debe ser así. Cuando se habla de apego, pues se habla de una relación, de un vínculo. Los seres humanos por naturaleza estamos capacitados, estamos predispuestos a crear relaciones de confianza, relaciones basadas en una conexión emocional, en una empatía, ¿sí? En esa capacidad que yo tengo de entender las necesidades que el otro tiene y no solo de entenderlas, sino también de dar respuesta a esas necesidades. La metáfora del puente a mí me ha ayudado en muchos momentos para entender que muchas de las cosas que yo hago como papá o como educador, pues aunque buscan un efecto, pues quizás tienen un resultado distinto, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en eso, bueno, si yo fuera un puente para mi hijo, ¿qué tipo de puente soy? Me faltan algunos peldaños que pueden estar arraigados tal vez en algunas prácticas mías, creencias, en asuntos de temperamento, de personalidad, en esas luchas que todos tenemos, ¿sí? Todos los papás, todos los adultos tenemos puntos no tan fuertes que nos hacen no necesariamente un puente confiable, un puente fuerte. Entonces, esa capacidad que tienen nuestros hijos, que tenemos nosotros, para crear vínculos con las demás personas, podríamos verlo como una programación, como algo que está dado en nuestra mente, en nuestra comunicación, en nuestro corazón, si se quiere, y que venimos con una cantidad de conductas mientras vamos creciendo, tenemos una cantidad de conductas que tienen como única finalidad producir una respuesta en quienes cuidamos a sus hijos, a esos niños. Pero es tan importante pensar en la teoría del apego como la base de todas esas estrategias o prácticas que se pondrán en juego a lo largo de la vida. Llámese crianza respetuosa, otras prácticas de las que seguramente ya Eliana luego nos hablará, porque pues uno puede pensar que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo no es aprender la estrategia y aplicarla con éxito, sino el objetivo sería tener unos cimientos claros. Y ese cimiento es la base que nos da un apego seguro. Entonces, yo podría pensar que mis hijos, como lo veo comúnmente en el ámbito educativo de un colegio, algunas familias, algunos maestros tienden a pensar que hay niños que tienen una alta demanda. Y ese término pues, nos pone a pensar, ¿sí? ¿Cómo así que un niño tiene demanda más de los adultos que otros? ¿O será que ese grupo de adultos que acompañan no es un público adulto que tiene una alta respuesta? Entonces la teoría del apego nos invita a pensar en cómo es mi respuesta, cómo yo reacciono, cómo identifico, cómo incluso cómo puntúo, ¿sí? Podríamos decirlo, cómo nombro yo esas señales que me invitan a estar más implicado emocionalmente con mis niños, sean mis hijos, sean mis estudiantes, ¿sí? Porque ese niño está concentrado plenamente a lo largo de su vida y sobre todo de su desarrollo infantil y juvenil pues está enfocado a producir una respuesta contundente en el cuidador. Nunca encontraremos a alguien tan preocupado y tan preparado como un niño para obtener una respuesta eficiente de nuestra parte.
Y es algo que nos debe dar tranquilidad, pero no podemos renunciar a esa enorme responsabilidad. ¿Sí? Y a lo largo de la vida eso es así. Bowlby decía que el apego es un sistema con vigencia durante todo el ciclo vital, desde la cuna hasta la tumba. Aún nosotros los adultos seguimos a lo largo de la vida poniendo a prueba este puente colgante que nos hace sentir en las diferentes relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida, que es un puente en el que yo me puedo balancear, puedo jugar, me puedo tomar una selfie, puedo disfrutar, puedo ir y volver, y siempre voy a encontrar ese puente bien agarrado, como decimos en Colombia, bien cimentado. ¿Sí? O quizás no es así y mi experiencia no ha sido del todo segura y eso me lleva a mí, por supuesto, pues a tener alguna dificultad grande o pequeña en el momento de ser yo ahora, pues el apego para esos niños que han sido puestos bajo mi cuidado, sean mis hijos, sean mis estudiantes. Esto es algo que a mí me resulta muy esperanzador. Cuando yo hablo con los papás que vienen en busca de orientación, de asesoría, que quizás interpretan las actitudes de su hijo, o las dificultades en su aprendizaje, o en su desarrollo social, emocional y demás, como algo que describe su calidad, podríamos decirlo, como papás. Estoy diciendo una barrabasada, sí, pero claro, es en el desarrollo de los niños donde nosotros muchas veces nos autoevaluamos sintiendo que estamos bien o mal como papás, como adultos, y perdemos el foco de lo que hoy nos reúne aquí, que es la crianza, ¿cierto? Ese propósito de formar a nuestros hijos de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus características únicas, singulares, pero también tratando de sacarle brillo a esa capacidad de vinculación que tenemos con ellos. Yo quisiera poner un ejemplo en una imagen que es esta, que me recuerda ese tercer punto, y es que muchas veces lo que mejor describe el apego, para darle paso a mis colegas que van a hablar sobre todo de crianza y el apego en la crianza, creo que lo que mejor describe el apego es lo que yo quisiera hacer, aquello que yo quisiera hacer, porque mi corazón de papá o de mamá me muestra claramente qué es lo que yo debo hacer. Pero en el día a día, en la rutina, en el afán, en las salidas de control, cuando estamos sí, en la rutina de una casa con niños pequeños o grandes, pues muchas veces nos olvidamos de hacer lo que quisiéramos hacer y terminamos haciendo lo que toca. Y lo que toca muchas veces nos justifica. Y es una excusa que nosotros tenemos de, bueno, es que tengo poco tiempo, yo soy muy ocupado, mi niño le está yendo mal en el estudio, tiene dificultades de aprendizaje, es que mi suegra está metida en la casa y opina. Esas son circunstancias que todas las familias tenemos, pero quizás si nosotros escucháramos más bien nuestro corazón y pensáramos en aquello que yo siendo niño hubiera querido conectar con ese adulto, posiblemente terminaríamos haciendo lo que quisiéramos hacer, no lo que toca. Y pongo el ejemplo de estas dos manitos porque el ejemplo más claro es cuando pasamos la calle con un niño, con uno de nuestros hijos. A veces nos toca cogerlo con fuerza y pasamos la calle porque quizás está distraído comiéndose un helado o está mirando un pájaro que pasó o está viendo un carro muy bonito, una moto, lo que sea. Y yo lo tengo que agarrar y casi que pasar la calle en contra de su voluntad, podríamos decirlo. ¿Sí? Eso es algo que yo termino haciendo porque toca. Pero si yo quisiera instalar alguna capacidad, alguna competencia en ese hijo, seguramente yo solo descansaría y estuviera tranquilo cuando mi hijo sea capaz de pasar la calle solo, mirando a los lados, y quizás la forma en que yo le tomo de las manos sería simplemente un roce, un contacto, no de seguridad a toda costa, sino de apego. Y eso es la manera más clara en la que yo podría explicar el apego. Es la presencia, esa disponibilidad emocional, esa conexión que yo tengo contigo y que me permite darte el tiempo para que tú hagas lo que tienes que hacer y que solo tú puedes hacer como menor o como niño, ¿sí? Y eso, por supuesto, implica, pues, estar muy atento, implica esas tres condiciones de la respuesta sensible, que también nos recuerda la teoría del apego, que consiste precisamente en notar, darme cuenta de qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que le está pasando, en qué está él, qué siente, interpretar esas señales de una manera clara, no de una manera quizás motivada por el ego o por el temor sí, o por la rabia o por la reacción del momento, sino interpretarlo como una verdadera necesidad propia de su desarrollo y por último, por responder. Entonces, si yo logro notar, interpretar y como consecuencia responder a tiempo, al tiempo de los niños y de manera adecuada, pues muy posiblemente estaríamos replicando en todas nuestras acciones, como profesores, como papás, como tíos, incluso de cualquier tipo de vínculo que podamos tener con un menor,
estaremos creando precisamente no solo un proceso respetuoso, sino un proceso cimentado en ese apego que da la seguridad y que pues será, como lo explica John Bowlby también en algunos de sus trabajos, será como ese punto de apoyo que permitirá un desarrollo integral pues positivo, ¿cierto? Eso sería pues como a grandes Mm. rasgos lo que yo aportaría y por supuesto pues muy deseoso de escuchar a esa visión también de mis compañeras. Sí, Carlos, muy interesante, muy linda la metáfora del puente. Y qué interesante esto del respeto, que también tiene que ver con poder tener esta sensibilidad. Cuando hablas del puente, esto de decir qué le falta, qué le pongo, y también quizá en esta sensibilidad entender qué necesita ese niño, cómo es ese niño, cómo son sus pies, cómo es su habilidad, cómo hace él para transitar, que también en esa construcción hay una co-construcción, ¿no? Y esto que hablaste de la sensibilidad, me gustó Sí. mucho, ¿no? Y que implica el darse cuenta, el notar. Porque Total, si yo no noto las condiciones del otro, no voy a poder respetarlas. exacto, Esto implica, por exacto. supuesto, un conocimiento calmado y tranquilo de las condiciones en que el otro se encuentra, así es. Exacto. Y también me he echado bajo la propia lupa de cómo fue nuestra historia, porque bueno, nunca el observador es totalmente ajeno. Vamos a darle ahora, gracias Carlos, el lugar a nuestra próxima invitada. Ella se llama Eliana Salutowski. Eliana es de IAN Argentina, una amiga aparte. Vamos a contarles que Eliana es psicóloga, recibida por la Universidad de Buenos Aires con honores, tiene mucha formación en lo que es la teoría del apego, todo lo que se vincula con el desarrollo infantil, vínculos tempranos, disciplina positiva, neurociencias afectivas, es diplomada en parentalidad de apego y desarrollo infantil, maneja técnicas, instrumentos y también metodologías de evaluación muy importantes, está certificada en trauma, en MDR, con todo el aval de las instituciones en donde participó. Sería interesante también, Zuleima, a lo mejor subir, ¿no?, los currículums de todos nuestros participantes para que quienes quieran conectarlos también puedan saber su formación. Dijimos entonces que tiene una enorme formación en EMDR y es miembro de la comisión directiva de IAN Argentina y en su actividad atiende en la clínica a niños, adolescentes y adultos y también acompaña mucho en lo que tiene que ver con el embarazo y el puerperio, obviamente en la orientación a madres, en todo lo que tiene que ver con la crianza respetuosa. Vamos a darle entonces esta bienvenida a Eliana. Y Eliana, desde tu óptica, desde tu historia, desde tu experiencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crianza respetuosa? Gracias, Vane, y gracias por la invitación, Zuleima, también. Bueno, cuando me invitaron y en una misma frase yo veo crianza respetuosa y apego, siempre lo primero que se me dispara es aclarar un poco, zanjar un poco la cuestión de qué para mí sí es y qué no es crianza respetuosa, porque últimamente son términos que están bastante en auge, digamos, y hay mucha confusión en relación a qué implican. Voy a empezar por lo que no es, digamos. Como decía Carlos, no es una lista de ítems a tildar, una receta al modelo de una receta de cocina donde yo pongo colecho, pongo lactancia prolongada, porteo, ¿no? Y eso parece que va a desembocar en una crianza respetuosa. Tampoco es una simetría de roles, o sea, no estamos pretendiendo que el adulto deje de ocupar su rol, sino más bien todo lo contrario. Y tampoco es decir a todo que sí, o sea, no es la falta de límites. Entonces vamos un poquito por lo que para mí sí es en términos generales. Sí es la interpretación, ¿no? La consideración del niño como un otro semejante, como una persona en desarrollo, pero un otro completo, digamos, que pese a que depende enteramente de mi cuidado, es un otro al que yo tengo que respetar, y el respeto tiene que ver también con entender los ritmos fisiológicos y madurativos de desarrollo del niño, un poco enmarcados por los hitos del desarrollo, pero también por la singularidad de ese niño, ¿no? Un poco lo que decías, Vanessa, vos, de ver qué puede y qué no puede. A veces lo que hay que ajustar es la expectativa del adulto. Entonces, el respeto tiene que ver con entender al niño como un otro, como un sujeto activo. Y básicamente es una posición ética también, es entender al niño como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, esto también me parece importante. Y me parece importante marcar que es importante la relación de asimetría, donde el adulto es el que da cuidado
y los límites tienen que ver con el cuidado y con el amor, porque muchas veces está esta confusión que pareciera que el apego es decir todo que sí para que el niño no se frustre. Así que bueno, eso no. Y después cuando pensaba cómo armar la presentación y yo que trabajo mucho con familias, hay dos implicancias de la teoría del apego que me parece que repercuten mucho y nos van a permitir echar luz en cuestiones del desarrollo infantil y de la crianza como lugares que nosotros como mamás o papás acompañamos. Y una es entender que creo que Carlos no lo mencionó, así que brevemente voy a decirlo, que este impulso biológico, digamos, este sistema de apego que se activa y que está como predeterminado biológicamente en todas las personas, digamos, incluso en otras especies también, trabaja calibrado, en equilibrio, con un sistema de exploración. Cuando uno está activo, el otro está desactivado, ¿no? Entonces, ¿qué implica sobre todo el sistema de la seguridad en el apego? Que cuando el sistema de apego está desactivado y ese niño desactiva todas las conductas de apego tendientes a mantenerse cerca de ese cuidador al que le supone capacidad de cuidarlo, de protegerlo, permite que se active el sistema de exploración. ¿Y por qué esto es importante? Porque es el sistema de exploración el que va a permitir al niño esa salida, digamos, exogámica a conocer el mundo, a experienciar, a jugar, a aprender, y lo que va a llevar a su autonomía progresiva, ¿no? A lo largo de su vida, digamos, va a depender, por supuesto, de su edad. Pero en la medida en que el adulto responde de manera sensible, es decir, como decía Carlos, con una respuesta contingente, atinada a las necesidades de ese niño, lo que va a propiciar es que ese niño desactive el sistema de apego y active el sistema de exploración, y que cada vez ese círculo, digamos, en la medida en que yo respondo a sus necesidades, ese círculo va siendo mayor. Con lo cual me parece importante, porque tendemos a pensar el apego como un pegoteo, como que el niño se queda pegado al adulto, y en realidad la teoría nos va a decir que sería todo lo contrario. Así que esto me parece importante y es algo que yo trato de transmitir a las familias. Y el otro punto tiene que ver con los procesos identitarios o de subjetivación. Durante mucho tiempo, incluso algunas teorías actualmente, consideran la constitución de la identidad, del autoconcepto, digamos, como un proceso intrapsíquico. Y nosotros sabemos, los que nos gusta mucho leer investigaciones, digamos, hoy tenemos mucha información de que esta constitución es algo intersubjetivo. Ya no podemos pensarlo como algo que ocurre adentro de la cabeza, sino que es algo que se va a constituir en esos vínculos, sobre todo primarios, con estas figuras significativas. Nos vamos a construir, nos vamos a conocer, nos vamos a pensar un poco en función de lo que vaya construyéndose con esos otros significativos. Las experiencias repetidas de un otro que responde a mis necesidades, que está cuando yo lo necesito, que me aloja, que me sostiene, va a ir creando esas expectativas de que en una situación potencial futura, eso va a volver a ocurrir. Y eso se va introyectando, digamos, va creando como una especie de mapa mental, ¿no? Una representación mental, un poco de quién soy yo, una imagen mental, ¿se entiende, no? De quién soy yo, qué tan valioso soy, si hay alguien que me va a cuidar, si se toma en cuenta mi opinión, ¿no? Entonces esto como base del autoconcepto, ¿se entiende, no? Y también una idea, una representación, una imagen mental de quién es el otro, cuán responsivo es, si va a estar cuando yo lo necesito, y esto va a ser base para todos los vínculos futuros. Entonces estamos hablando de autoconcepto, de subjetividad, estamos hablando de relaciones interpersonales. La teoría del apego echa luz sobre todas estas cuestiones. Y a mí me gusta pensarlo como una metáfora, ¿no? Yo puedo tener una semilla no sé, de cualquier planta, un rosal. Pero si yo la semilla la dejo en la bolsita que me vino, no va a pasar nada. Ahora, si yo la semilla la siembro en un sustrato adecuado, la riego de manera adecuada, ni mucho ni poco, la expongo a la luz solar y la cuido de las horas de mayor exposición y de calor, posiblemente germine, florezca y se convierta en un rosal.
Entonces, no tenemos que pensar el desarrollo como una secuencia madurativa de algo que está predeterminado, sino que hay que tener una mirada ecológica. Y acá los cuidadores somos muy importantes porque vamos a propiciar o no el desarrollo de esas potencialidades. O sea, la semilla tiene toda la potencialidad de convertirse en planta, en flor, pero va a depender de un ambiente propicio. Y lo mismo va a pasar con el desarrollo, ¿no? Cuando se escucha mucho esta frase de, bueno, tan mal no salimos, a nosotros no nos criaron así, y tan mal no salimos. Y yo ahí digo, bueno, ¿qué también hubiéramos salido si nos hubieran criado con más respeto, con más miramiento por nuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, quizás la pregunta hay que orientarla hacia ese lado. Y la respuesta sensible, el poder dar al niño lo que pide, no estamos hablando de satisfacer caprichos, acá estamos hablando de demandas de mirada, de atención, de amor, ¿no? A veces el mito es que se van a convertir en niños mañosos, caprichosos, y yo digo, a ver, el apego seguro no es garantía de salud mental, pero la realidad es que autopercibirme a mí una persona valiosa, posible de ser amado, sostenido, alojado, ¿no? En un mundo que no es hostil, sino que es un mundo en el que si yo necesito algo puedo pedir ayuda y hay un otro que me va a ayudar, ¿no? Que está ahí para sostenerme. Digo, me predispone a poder enfrentar los desafíos y las vicisitudes de la vida de una mejor manera. En general, las personas con apego seguro tienen vínculos más satisfactorios, obviamente tienen mejor salud mental, en términos generales, ¿no? Después habrá que ver las particularidades, pero esta es la implicancia de la teoría del apego en la crianza, ¿no? Y me parece que esto es lo valioso que nos da esta teoría, que es un sustento científico de hacia dónde podemos ir con nuestros hijos, en el acompañamiento del desarrollo de nuestros hijos, y lo mismo en las escuelas, ¿no? Pensaba en esto que decía Carlos, qué importante para los maestros es la teoría del apego también. Muchísimas gracias, Eliana. Esto que nos has explicado de manera tan magistral, que nos lleva también a seguir reconociendo la importancia de la teoría del apego para seguir comprendiendo la evolutiva de los niños, de la familia, del apego, como ese soporte emocional y garante de calidad de vida y bienestar. Bueno, y vamos a pasar con Ileana Páez, que está desde Illán, Guatemala. Cada una de las personas que se encuentran aquí presentes hacen parte de la red International Attachment Network. Saludamos a todos nuestros compañeros que han estado siempre muy al pendiente de participar y también a los amigos que se encuentran ahorita en Facebook. Esperamos sus preguntas y comentarios. Ileana, desde Guatemala, gracias por aceptar esta invitación. Les quiero contar que Ileana, voy a hacer aquí la presentación, es esposa y madre de 3 adultos jóvenes. Se está estrenando en estos momentos como suegra. Es psicóloga de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Ha sido docente universitaria de la Facultad de Psicología en la Universidad Internaciones. Ha hecho investigación en psicoperinatología y crianza de apego y ha trabajado en parejas en proceso de adopción y familias adoptivas, promoviendo prácticas de apego y crianza respetuosa. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en temas de apego, familia, apego en el aula y afectividad. Muchas gracias y qué honor tenerte por acá, Ileana. No, muchas gracias a ustedes. Es un honor volver a acompañarles en este programa. Y bueno, estoy impresionada de escuchar a mis colegas. Lo han dicho todo ya muy claro. Así que bueno, yo quiero empezar diciéndoles que los papás, todos los papás, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿verdad? Todos los papás queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. No hay un papá que se levante y diga, hoy le voy a fastidiar la vida a mi hijo, ni desde que nace, ni desde que es adolescente, ni desde que es adulto joven. No, eso no lo pensamos. Todos queremos hacer lo mejor. Y pues ahí se van formando, como nos decía Eliana, en ese trato en el que nosotros le damos a los pequeños, pues el mundo interno de ese niño. Y hay investigaciones que nos muestran que los niños desde muy pequeños saben cómo funciona el mundo, o por lo menos el mundo en el que están.
¿verdad? Tienen una idea de cómo funciona y esa idea va a depender precisamente de cómo me ha tratado mi cuidador o mi mamá en ese primer año de vida que tengo. Pues si lloro y me atienden o si lloro y no me atienden, ¿verdad? Tendrá que ver todo eso en cómo yo voy elaborando esos mapas mentales que nos han hablado ya. Entonces, no significa, como creo que ya alguien lo mencionó, que el niño vaya colgado todo el día de la espalda de la mamá, ¿verdad? Porque miren, nosotros que tenemos un ADN muy parecido con nuestros primos, los primates, ellos sí que van colgados a veces hasta por 2 semanas, pero luego el monito ya va ahí pegado y mamá no le tiene que decir, a ver, te cuido. Pero a nosotros los humanos sí que hasta nos tienen que cuidar muchos años después de haber nacido, ¿verdad? Necesitamos ese cuidado. No es que tú vayas en la calle con el bebé simplemente colgado, lo llevas en un fular, en una manta, en su cochecito, y ese niño, ese bebé, necesita de tu cuidado. ¿Para qué? Para que vaya aprendiendo de ese mundo que tú le estás mostrando. Bueno, entonces, eh, ese cuidado que a veces se alarga, ¿verdad? Y vamos ahí todavía con los adolescentes, todavía con... ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sigue en desarrollo hasta muchísimos años después, 25, 28 años. Todavía necesitamos guianza muchas veces, pero yo quiero traerles esta metáfora, porque como ya vi que todos han hablado de metáforas, pues quiero compartirles esto. Bueno, imaginémonos que el mundo es como ese gran desierto, ¿verdad? Y por ahí, en el desierto, hay un oasis. Ese oasis es tu hogar. Ese oasis es la relación que tú tienes con tu hijo. ¿Qué van a encontrar cuando salen a explorar? Que ya nos han hablado de que el niño necesita ir a explorar. Si el sistema de apego está activado porque sé que alguien me va a cuidar, yo puedo ir a explorar. ¿Y qué voy a encontrar de regreso? El niño necesita encontrar un oasis en donde se nutre, en donde se calma, porque afuera el desierto se lo come a uno. Entonces necesitamos darnos cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos dando a nuestros pequeños? Ese cuidado que necesitan, ese oasis en el que ellos pueden llegar y nutrirse. Ahí hay agua que les calma la sed, ahí hay dátiles, ¿verdad? Ahí hay sombra, todo eso que necesitan nuestros hijos y que son las respuestas sensibles que ya nos han hablado a la necesidad que tiene el niño. ¿Cómo estoy dando yo esa respuesta? ¿Verdad? En base a lo que mi niño necesita, en base a lo que el mundo le está proponiendo allá afuera. ¿Y por qué así desde chiquitos pensar en esto? Porque el niño necesita saber que tiene una base segura a dónde volver cuando empieza a gatear, cuando empieza a moverse ahí en la sala, alrededor agarrándose de los muebles, pero si se resbala y voltea a ver a mamá, ¿qué mirada le va a hacer mamá o el cuidador? ¿Verdad? Es ese oasis que necesita que le diga, vamos, yo sé que tú puedes, sigamos adelante, ¿sí? O te has lastimado, a ver dónde te duele, yo te cuido. Ah, tienes sucio el pañal, ven, yo te cambio, ¿verdad? Que te duele. Y por eso decía, aunque estén colgados allá atrás, pero si cuando llora y cuando me necesita, yo no lo volteo, ¿verdad? Porque eso les puedo hablar desde nuestra realidad aquí en Guatemala. La inmensa mayoría de nuestras mujeres en el campo y aquí en la ciudad llevan a los bebés colgados atrás, ¿verdad? Está bien, eso está bien. Pero está mejor cuando si el bebé llora, yo lo volteo, lo paso para adelante, le hablo, lo miro, cómo le hablo y atiendo sus necesidades. O lo dejo atrás llorando o solo lo bajo, porque lo llevamos atrás por comodidad, es mucho más cómodo. ¿Verdad? Nuestras mujeres no se andan complicando con que lo dejo en la cuna y me voy al molino. ¿Quién me lo va a cuidar? No se me puede morir, no se puede quedar ahí. Lo que hablábamos de que el bebé necesita cuidado. Entonces lo llevo a la espalda porque es más cómodo. Pero si solo lo llevo en la espalda, eso no significa apego seguro. Apego seguro es que le atiendo, que si necesita algo, procuro yo ver qué es lo que necesita. ¿Para qué? Para que ese niño se sienta seguro y pueda ir a explorar después, ¿verdad?
no quiere decir que el niño, ay, como a cada rato lo atiendes, como solo lo llevas en brazos, se va a volver dependiente. Es que los bebés ya son dependientes, nacemos dependientes, dependemos de este cuidador. Cuando nacemos, cuando tenemos 5 años, cuando tenemos 8 años, cuando somos adolescentes, dependemos de alguien que nos cuide, ¿verdad? Y de acuerdo a ese cuidado, entonces vamos a aprender a ir a explorar y ser independientes, que es lo que queremos los papás, que los niños puedan salir, tener buenas relaciones con sus amiguitos, con su maestro, ser independiente en el colegio, en la escuela. ¿Y cómo voy a lograr eso? Atendiéndolos desde que son pequeñitos, ¿verdad? Y atendiéndolos con una respuesta sensible, que era lo que ya nos habían hablado antes. Entonces, cuando hablamos de crianza y de crianza con apego, esto es lo que tenemos que entender, que la crianza con apego, como ya nos decía Eliana, es la que nos pone límites, ¿verdad? Porque si yo miro que el niño va a ir a tocar el oído de donde sale la electricidad, le tengo que ir a decir, mi amor, ahí te puedes lastimar y pongo un tape o pongo algo para que el niño no toque. Los límites sirven para cuidarnos. Hagamos de cuenta que nuestra casa está en un despoblado. Si yo no pongo una cerca, cualquier animalejo se puede meter, ¿verdad? Y nos puede atacar. O me salgo y me pierdo en el bosque. Entonces, el límite de la casa, esa verja que yo pongo, es como el límite que yo le voy a poner a mi hijo para cuidarlo, no para coartar su libertad. Y tampoco voy a dejar la casa sin esa verja porque puede ser peligroso. Entonces, los límites son importantes y son valiosos a la hora de cuidarme, ¿verdad? Yo no me voy a salir a la mitad de la noche en mi país, en donde cualquier cosa me puede pasar allá afuera. Es un límite, ¿verdad? El horario es un límite. Bueno, pues entonces, la crianza con apego es eso, poner límites, atender con sensibilidad, convertirme yo en ese oasis en donde los niños pueden llegar y encontrar una respuesta a lo que ellos necesitan. Y desde que nacemos estamos dando pautas de qué es lo que necesito, ¿verdad? No se vale dejarlo llorar y llorar porque así se va a acostumbrar. Los niños, no es que se acostumbren, eso no existe. El niño aprende a que si llora y llora y llora y no se le atiende, lo más seguro es que mejor ya no lloro porque igual nadie va a venir. Pero entonces en mi mapa mental, que nos hablaban antes, voy a entender que el mundo es un lugar hostil, en donde tengo que ver cómo hago yo para salir adelante, porque no hay quien me atienda. Y eso pasa mucho. Yo he trabajado con familias y con padres que tienen esta disposición maravillosa de adoptar. ¿Y qué pasa con los chiquitos que adoptan, que vienen por lo general de un lugar en donde hay muchísimos niños con 2 o 3 cuidadores, que no se les puede dar la atención? Tal vez ahí pasan un año, año y medio o un poquito más. Esos niños necesitan muchísimo contacto, muchísimas miradas, muchísimo más afecto. Todos lo necesitamos, pero esto es más porque es lo que les ha faltado, ¿verdad? Entonces, eso es estar disponible y ser sensible a las necesidades de los niños, es lo que yo consideraría una crianza con apego seguro, ¿verdad? Esa sensibilidad y disponibilidad que tenemos nosotros los adultos, que es responsabilidad nuestra, Sí, ¿verdad? es muy interesante, Ileana, como también lo has planteado. Agradecemos a todos los que expusieron. Y me quedé pensando porque hay una palabra que aparece en todo, en toda la conversación, que tiene que ver con respeto y tiene que ver con límites. Y cómo eso fue cambiando a lo largo del tiempo. El otro día me topé con un video de las redes y decían cómo un niño iba tomando un remedio en las diferentes épocas. Entonces era, no sé, en 1990 era, ay, toma, ay, ay. No, al revés, en 1990 era tomar. Lo tomaba y si no le gustaba, tenés que tomarlo. En el 95 era, bueno, si no podés, te alcanza un vaso de agua. Y ahora, en esta época, era, no hay que triturárselo porque pobre, no puede. Digo, ¿no? Para pensar juntos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa entre el límite, el respeto? Y lo interesante de cuando hablamos de crianza respetuosa es entender que el respeto incluye ya un otro, ¿no? Entonces ahí hablamos de dos, como hablaba mucho Eliana, que me pareció interesante, esta idea del otro completo.
¿Qué le parece? ¿Qué pasó? ¿Por qué está estos límites que no se entiende? Porque antes se suponía que había de una manera límites, ahora también hay límites. ¿Qué cambió? La mirada, el respeto, la sensibilidad, a Yo, ver qué. yo, yo también creería, Vanessa, que ha aumentado la mirada de las neurociencias, también nos han venido Bien, a validar y vuelven, también trae mucho de eso, a decir, miren, la manera en que nos desarrollamos también cognitivamente tiene que ver con estas condiciones que se le dan a los niños. Entonces, y eso incluye también permitirles pensar, arriesgarse, explorar, estar al pendiente. Y bueno, creo que eso ha sido también una manera de bajarlo a la ciencia y que todos podamos tomar de ahí un poco de este recurso que nos viene a dar muchas oportunidades para seguir creciendo y evolucionando. También me quedé con una pregunta que aquí no, pasó un poco la conversación es interesante, Zulema, cómo nuestro por el cerebro tema se de forma en inclusión. lo vincular, claro, cómo se forma en lo vincular. Sí, Claro, sería muy Carlos, interesante y muy esperanzadora la mirada de Zuleima. Muy optimista, creo yo. Porque es cierto que a veces, claro, a mayor cantidad de conocimiento que tenemos del modo en que el cerebro de un niño se forma, pues seremos más respetuosos con todos esos procesos, ¿sí? Sin embargo, podemos ver también una visión un poco en la otra esquina y es la falta de seguridad que a veces nuestras acciones como papás tienen, ¿sí? Porque tal vez pues estamos esperando a que muchos nos den el banderazo para entrar a hacer lo que como papás tenemos que hacer, tanto desde el afecto como desde la autoridad y el límite, y no creemos lo suficiente en nosotros. Yo pienso que eso tiene que ver quizás con el poco tiempo compartido que tenemos con nuestros hijos. Porque si tenemos menos tiempo con ellos, que estamos quizás dedicando menos tiempo a conocerlos, a notar, interpretar y por supuesto responder, pues va a ser más difícil entonces saber si lo que yo estoy haciendo es correcto o no. Entonces es ahí cuando a veces la estrategia o la receta, como nos explicaba Indiana, se convierte en nuestro único recurso. O sea, no puede pasar como papás que quizás nosotros reduzcamos toda nuestra acción, nuestro amor, nuestra sensibilidad con cada uno de nuestros hijos al modo en que estamos aplicando una estrategia que fue escrita por alguien en un contexto determinado y que no siempre pues se adecúa o se refiere a la condición de cada uno. Pienso que a veces el asunto de la autoridad no solo implica en la autoridad con un menor, sino también la autoridad como esa potestad en la que yo creo y que me apoyo en ella cuando sé que estoy actuando de la mejor manera posible, de acuerdo a lo que tengo y a lo que sé, como decía ahorita Liana, con lo que tengo hago lo mejor. Claro, por supuesto, si yo tengo dudas, pues habrá libros, habrá profesionales excelentes que me pueden acompañar, el mismo colegio, puede ampliar mi panorama para saber si se me está yendo la mano o no, pero creo que ahora estamos ante una epidemia, creo yo, de papás muertos de miedo, que estamos esperando a que alguien nos diga qué hacer y no estamos todavía seguros de que lo que nosotros queremos hacer con nuestros hijos es lo mejor y pues lo otro se aprende, es decir, yo pienso que el cómo se aprende, ¿sí? Y sí que tenemos recursos ahora para saber qué es lo que debo hacer, cómo hacerlo, en qué tono de voz hablar, en qué momentos del día sería mejor insistir a un hijo determinadas cosas. Seguramente eso yo lo puedo ir aprendiendo, pero lo que me preocupa a mí ante esta pérdida de la autoridad, no solo con los hijos, sino de la autoridad con nosotros mismos y con nuestro rol, es el miedo a que como no conocemos a nuestros hijos lo suficiente, como no pasamos el tiempo con ellos, pues dejamos una puerta abierta para que cualquier persona o cualquier hipótesis o cualquier cosa sea una solución mejor que implicarnos emocionalmente con ellos. mm, Eso pues obviamente es una situación que puede sonar duro, dicha así de esta manera pues en este corto tiempo que tenemos. Cada familia tiene sus circunstancias, algunos pues quizás intentan hacerlo mejor, pero pues francamente su pasado, sus situaciones, sus fantasmas, ¿cierto? No se los permiten o mm. les ponen un obstáculo. Otras personas será por razón del tiempo, por razón de situaciones ajenas a su voluntad, pues que también se presentan. Pero lo interesante es que todo esto nos invita a ser nosotros protagonistas del proceso de nuestros hijos. Cada Sí, hijo es un mundo, cada hijo es completamente distinto. Y quizás mm, una estrategia como el colecho, que le mencionaba ahorita Eliana, puede funcionar perfectamente con tu hijo mayor, pero tal vez con el hijo del medio, pues no. Quizás no fue acertado, ¿sí?
puede ser hasta irrespetuoso con el proceso que un niño tiene cuando la estrategia por sí es la que nos lleva a la acción y no Claro. la base que es el conocimiento de nuestros hijos y el vínculo. Entonces, pienso que esto es un tema pues que nos toca mucha fibra, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba en esta frase tan linda de Mario Marrone, lo que tiene que ver con el diálogo reflexivo, ¿no? En estos tiempos que todo es muy rápido y que, bueno, nunca hay una causa única, pero esto que Carlos comenta también puede ser una de las causas que hoy nos encuentra ante esta visión de padres muy simétricos. Esto, Eliana, que decías vos, ¿no? También sería interesante que lo comentes de tu visión, esta simetría, ¿no? Esta padres pares, esa letra que se cae y que es tan nociva, ¿no? Para estos chicos o adolescentes. Varias cosas que me quedé pensando, Mm, que venía pensando también. Quizás cuando uno piensa y tenemos un mini conocimiento de teoría del apego, entendemos que es responder ante la angustia, ante la enfermedad, o sea, hay ciertas situaciones que van a activar las conductas de apego para que entonces el adulto se le activa el sistema de cuidado. Pero pensaba que el apego también va evolucionando hasta hacia la intersubjetividad y tenemos que tener una mirada como más amplia, o sea, no está bueno pensar el apego solo en términos de responder cuando el chico se cayó y se golpeó. Digo, entender también el apego seguro hacia situaciones continuas, ¿no? o cotidianas de interacción. Eh, Atender al foco, ¿no? Yo tengo una hija muy chiquitita de 15 meses, entonces ella señala y mirar con ella lo que ella me señala, jugar al juego que propone, ¿no? Este tipo de interacciones hacen que también miremos el mismo paisaje mental y en ese sentido esto también va constituyendo un apego seguro. No es solo responder cuando el niño está enfermo o llora. También es en las situaciones positivas de interacción lo que van generando esta coordinación, esta sintonía que tiene que ver más con la función reflexiva, y acá retomo lo que decía Carlos, ¿no? Nosotros no vemos intenciones, vemos conductas. Entonces, también cuando un niño hace una conducta indebida o disruptiva, yo lo que veo es la acción, pero abajo hay una causa, hay un motivo. Entonces, poder atender a qué es lo que provocó esa acción también me va a poder permitir a mí dar una respuesta más oportuna, más contingente. Y esto también tiene que ver con la interacción y con la constitución y la co-construcción de ese vínculo. mm. Y entonces el límite, a mí me gusta pensarlo desde una autoridad legitimada. Cuando por ahí las familias dicen, ay, es que yo le digo y no hace caso, y no le dije 1000 veces y no me hace caso. Bueno, revisemos la conexión, digamos, ¿no? Es como cuando no anda internet y yo lo que hago es desconectar el wifi, ¿no? Y lo vuelvo a conectar para que reinicie el wifi emocional, sería porque la cooperación también tiene mucho que ver con la conexión, ¿no? A veces el mal comportamiento también es comunicación. Entonces es importante tener como una mirada más amplia. Y un poco lo que vos preguntabas, Vane, creo que también lo que cambió fueron los paradigmas, o sea, pasamos de un paradigma más autoritario, donde había que obedecer, un poco, no sé, acá en Argentina pasa mucho esto, ¿no? Yo tengo que estacionar el auto y el cordón está amarillo. Y yo pregunto, ¿pasa por acá la grúa? ¿Hacen multa? Porque si no hacen multa, dejo el auto, ¿no? Un poco como que si no hay castigo, bueno, no pasa nada. Y en realidad el tema de la crianza con castigos también nos lleva un poco a que yo pierdo esa brújula interna de lo que está bien y lo que está mal. Porque en realidad no importa si me hacen la multa o si me llevan el auto. Lo que importa es que está el cordón amarillo y que no se puede estacionar o que no puedo obstruir una rampa, ¿no? Entonces, en la crianza tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Yo quiero que me obedezca, quiero que haga lo que yo quiero, al estilo de un control remoto, que yo aprieto un botón y sucede, o quiero que se constituyan valores para la vida, ¿no? Entonces, me parece que los límites también, no estamos hablando de límites donde está en riesgo el niño, por supuesto que si se está por tirar por la ventana, le voy a decir que no, pero después en situaciones donde no hay riesgo, me parece que es importante atender no tanto a la obediencia, ¿no? Sino a la co-construcción de valores para la vida.
Y en este sentido también las neurociencias nos aportan luz, porque nosotros sabemos que si le gritamos a un chico, las áreas del cerebro que se activan tienen que ver con la supervivencia y no con el aprendizaje, con lo cual, bueno, ¿no? Todo el tiempo fuera, la silla de pensar, el te vas a tu cuarto y no salís, digamos, si hay un chico que está solo, o sea, si hay una silla que está sola, hay un niño solo que no está pudiendo construir valores, ¿no? Me parece que ahí perdimos una oportunidad valiosa más allá de condenar la conducta, digamos. Sí, súper interesante, Eliana. Iliana, ahí, otra letra. ¿Qué te parece esto, no? Que estamos hablando de los límites, ¿no? Y desde tu experiencia, que es vasta, muy vasta, ¿cómo Claro. lo ves? Bueno, mira, yo quiero, pues retomando el ejemplo que ponía Eli sobre la policía y que me estoy parqueando mal o esto, yo creo que como papás nosotros somos la autoridad y en la calle, pues el policía de tránsito es la autoridad, ¿verdad? Si sea que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero yo creo que si yo sé por qué no me debo parquear en determinado lugar, es más fácil que yo diga, ah, bueno, pues entonces no me parqueo o rapidito, disculpe, señor policía, ya me muevo y me voy. Los niños y parte de la crianza respetuosa es que los chiquitos les gusta saber, ellos quieren aprender. Y entonces, si yo les informo, si yo les digo el por qué de una manera tranquila, respetuosa, primero calmándome yo, ¿verdad? Por supuesto, como decía Eli también, si se va a tirar de la ventana, no, lo que tengo que hacer es rápido salir corriendo y agarrarlo. Pero si le estoy enseñando y para que aprenda esos valores que hemos mencionado, lo que tengo que hacer es hablarles, ¿verdad? Y no puedo hacer eso si ando todo el día en el corre-corre, que si, a las mamás nos pasa. Entonces, por lo menos un ratito, que yo me esté con mis hijos, no estoy diciendo que solo un ratito basta, pero por lo menos un rato, una media hora en que yo me quede con mi niño, aprenda a conocerlo, vea qué es lo que le gusta, cómo le voy a hablar a este niño. Va a ser mucho más fácil que luego él entienda el porqué de este límite, ¿verdad? Y que es bueno que se fije que ahí no se puede parquear, así como nos pasa a los adultos, que molesto, ahora tengo que ir a dar la vuelta y buscar otro parqueo. También el niño se puede molestar. ¿Por qué no? Si nosotros como adultos también nos molestamos. Entender que ese nene, esa nena, tiene también toda la posibilidad de molestarse y de estar enojada y estar enojado conmigo, pero al final, si yo le hablo de manera sensible, de manera que el niño entienda el por qué y le doy información sobre qué es lo que vamos a hacer, es más fácil que luego atienda, ah, bueno, mamá dijo que eso no se hace, ¿verdad? No es que me esté retando, el nene que está rayando la pared ahí y se me queda viendo, no me está retando, está buscando información. Mi amor, te voy a dar una hoja, qué lindo lo que pintas, yo quiero ponerlo en la refri o en otro lado, pintemos acá, ¿sí? Mm. Porque mira, la pared se ensució. Bueno, entonces el nene sabe, yo le puse un límite, pintemos en una hoja, pero no me está retando, está queriendo aprender del mundo. Pero si yo de primas a primeras, si el policía viene de primas a primeras y me pone una multa y no me dice ni por qué, no me puedo parquear ahí, lo más seguro es que a la vuelta de la esquina que se va el policía y me vuelvo a parquear, Sí, ¿verdad? Entonces, Eliana, que todo, hablamos de aprendizaje sostenible, sustentable, sí, Zuleima. Y además para los temas de inclusión, también es como que hay inhibido, pues, esto no lo puedo hacer. Y ahí estoy un poco flexibilizando, pero a los niños a veces del espectro autista quieren intentarlo y aparece esto como la advertencia demasiado rápido. Entonces es clave esto que hoy quedó bastante claro y es el proceso, escuchar, estar al pendiente. Me quedo con la imagen del rosal, me quedo con la imagen de cruzar la calle, Del me quedo puente. con la imagen del puente. Esto es con calma, esto es de a poquito. Y también con la imagen que nos planteaba Iliana, en el ir acomodándonos y también ir perdiendo un poco el miedo, un poquito, ir reconociendo que tenemos mucho por hacer por la crianza respetuosa con buenos límites. Un tema bastante interesante Mm. para seguir compartiendo. Sí, y entender que el respeto también tiene que ver
en considerar al otro como un otro, ¿no? Con sus particularidades. Por eso está bien este comentario de Carlos, que no hay recetas, o también Iliana también lo apuntaron, ¿no? Co-crear el vínculo individual en cada situación y bueno, tratar de irse un poco de estos tiempos rápidos para poder tener una intimidad y un conocimiento de lo que va necesitando ese niño, esa niña, ese adolescente. No condenar emociones, ¿no? De alguna manera se pueden condenar conductas o no condenar, pero sí, de alguna manera mostrar que estas conductas no están bien, pero nunca las emociones. Y quizá ahí también un gran cambio. Este programa nos invita mucho a la respuesta sensible. Me ha encantado, estoy feliz de empezar así el año y que ustedes fueron, de verdad que más allá de la teoría, es cómo esto se aplica a la vida cotidiana y se los agradecemos que nos compartan esto tan valioso. Sí, totalmente. Y aparte, no es por nada que en todas las presentaciones hay algo que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Más allá de los títulos o medallas, los tres han hablado durante el programa de lo que son sus vínculos y entender que un poco eso es lo importante, ¿no? Eso es al fin y al cabo lo que vale. Estamos ya llegando al final, tenemos 2 minutitos y como hacemos siempre con Zuleima, al que quiera, que pueda hacer o dejar una reflexión o una frase o una palabra al menos que pueda cerrar este programa del día de hoy, que tiene que ver con la crianza respetuosa. No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo yo, Bueno, voy a romper el hielo. Yo puedo decir que para mí dentro de la crianza respetuosa, los límites, o mejor dicho, el amor, creo que es una buena brújula. Ileana. justo me quitaste las palabras de la boca. Creo que para poder tener o ver en nosotros esta crianza de respeto, lo que tenemos que buscar en nosotros es ese amor que le tenemos a nuestros hijos, porque desde el amor vamos a poder darles, ¿verdad? Y amor también quiere decir cómo me veo yo a mí mismo, Bien. ¿verdad? Cómo me amo yo. Yo la dije unas 5 veces y es oportunidad para evolucionar, como padres, como hijos, como sociedad. Lindo. Carlos, te tocó a vos. Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, el amor definitivamente, pues que es ese amor que va liberando a los hijos también de una cantidad pues, de temores que todos tenemos, de cadenas que vienen de una historia larga seguramente, y que siempre parte del reconocimiento del otro. O sea, lo lindo, a mí me parece que lo lindo de la teoría del apego y con lo que yo me he quedado más como papá es que siempre tiene en cuenta al otro, tiene en cuenta al otro, su potencial, su inteligencia, su capacidad de construir, de resolver situaciones. Uno solo haría realmente poco, pues lo digo por mi experiencia personal, ¿sí? Entonces los hijos le van dando a uno mucha información y pues creo yo que ese amor implica también el reconocimiento del otro, pues en cuanto a otro, ¿cierto? En su sentido del humor, en su temperamento, en sus emociones, en su manera de ver la vida. Pienso que da muchas posibilidades al ser papá, en mi caso. Muy lindo. Y Eli, cerrás vos. Bueno, qué responsabilidad. Yo pensaba, lo dijeron, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos y no podemos cambiar la historia, digamos, lo que nos pasó, pero el apego nos enseña que sí podemos cambiar la historia de la historia, o sea, la historia que nos contamos de lo que nos pasó. Y la parentalidad es una oportunidad. Los hijos son un espejo, entonces si me molesta que mi hijo se mueve mucho, anda a revisar qué pasó en tu infancia. Si me molesta que mi hijo habla muy fuerte, bueno, ir a revisarnos, ¿no? Ir a sanar, porque también tenemos esa valiosa oportunidad de maternar, en mi caso, o paternar a nuestros hijos, pero también maternarnos a nosotros mismos y convertirnos en ese adulto que necesitamos cuando nosotros también fuimos niños. Así que, bueno, nada, aprovechar la oportunidad que nos da la parentalidad para revisarnos, sanar y ser una mejor versión de uno mismo. Me encantó, fue la frutilla del postre, muy linda esa reflexión. Les agradecemos a cada uno, Ile, Eli y Carlos, por habernos acompañado. Un placer, Zuleima, volver a verte en estos nuevos encuentros. Nos vemos de aquí a 15 días. Y recuerden que todas las conversaciones quedan subidas en el canal de YouTube que se llama Conversaciones sobre Apego. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a todos. Chao, gracias. Muchas gracias.